Bienvenidos a esta primera parte de nuestra última lección del módulo 2 de Química de Procesos, en la cual vamos a hablar de las fórmulas químicas y la composición porcentual. Recordemos que un compuesto es algo que está constituido por dos o más elementos. Siempre que tenemos un compuesto podemos hallar de la fórmula. La fórmula nos puede indicar tanto las moléculas o una fórmula mínima en el caso de los compuestos iónicos. Si hablamos de moléculas, ella me dice que es la unión de dos o más átomos de una relación fija e invariable, como en el caso de la molécula de agua, que me indica que dos átomos de hidrógeno están unidos a un átomo de oxígeno. En el caso de hablar de compuestos iónicos, la fórmula me va a indicar es la cantidad relativa de cada elemento presente en ella. En este caso, tenemos que el cloruro de sodio, no podemos hablar de la molécula de cloruro de sodio, sino de su fórmula mínima, que me indica que la cantidad de un átomo de cloro siempre está en la misma relación con los átomos de sodio. Muchas veces a los científicos no les interesa conocer el contenido total de un compuesto, sino su composición porcentual. Esta composición es el porcentaje de masa de cada elemento presente en el compuesto. Para hallar la composición porcentual de cada elemento en los compuestos podemos seguir tres pasos. El primero de ellos es determinar la masa molar de cada uno de los elementos que se encuentra presente en el compuesto. El segundo paso es determinar la masa molar total del compuesto. Y como tercer paso, para cada uno de los elementos vamos a dividir la masa de ellos entre la masa total del compuesto y este resultado lo multiplicamos por 100. En el caso de no conocer la masa molar por la presencia de los átomos que se encuentran en el compuesto, simplemente podemos dividir la masa del elemento entre la masa del compuesto multiplicado por 100. Vamos en este ejemplo a calcular la composición porcentual del cloruro de etilo. Para ello, lo primero que debemos realizar es calcular la masa de cada uno de los elementos. El primero de ellos es el carbono. Vemos que la masa molar del carbono es de 12 y tiene un total de 2 átomos en la fórmula. En este caso nos va a dar un total de 24 gramos, que es la masa que está presente en el carbono en el compuesto. Si hallamos lo mismo para el hidrógeno y el cloro, vemos que el hidrógeno tiene una participación de 5 gramos y del cloro de 35,45 gramos. Si hallamos la masa molar del compuesto, en este caso siempre vamos a trabajar con un mol de compuesto, nos va a dar 64,45. Esta es la suma de todas las masas de los elementos. Para hallar el porcentaje de cada uno de los elementos presentes en el compuesto, dividimos entonces la masa, en este caso del carbono, que son 24, entre la masa total del compuesto, que son 64,45, y lo multiplicamos por 100 para un total de 37,23%. Esto mismo lo realizamos con el hidrógeno, el cual va a tener un 7,77%, y en el caso del cloro vamos a tener un total de 55%. La suma de estos porcentajes me debe dar un total de 100%, que va a ser como si tuviéramos la masa total del compuesto. En este segundo ejemplo vamos a calcular la cantidad de gramos de carbono que hay contenidos en 17,6 gramos de dióxido de carbono. Para esto lo primero que tenemos que hacer es calcular el porcentaje de carbono que existe en el dióxido de carbono para poder calcular la cantidad de gramos que hay en él. En este caso el primer paso entonces es hallar la masa molar de cada uno de los elementos y para hallar la masa que se encuentra en el compuesto de ellos. Vemos que para el carbono, el dióxido de carbono tiene una fórmula de CO2, entonces tenemos la cantidad de un átomo de carbono en el compuesto y de oxígeno de 2 átomos, para tener un total de 12 gramos para el carbono y de 32 gramos para el oxígeno. Si sumamos la cantidad de masa de cada uno de los compuestos, tenemos la masa total del dióxido de carbono que va a ser igual a 44. Esta masa es la representación de un mol de compuesto. Calculando el porcentaje que hay de carbono en el dióxido de carbono, dividimos los 12 gramos en los 44 multiplicados por 100 para un total de 27,27%. Si multiplicamos la cantidad expresada en gramos que nos da el ejercicio, que son de 17,6, y lo multiplicamos por la abundancia que está en el carbono, vamos a tener un total de 4,80 gramos de carbono contenidos en el compuesto. Eso quiere decir que si tenemos la cantidad total del compuesto multiplicada por el porcentaje de cada uno de los elementos, podemos hallar la cantidad en masa de cada uno de los elementos que se encuentran partícipes dentro del compuesto. Muchas gracias, los invito a seguir en la segunda parte de esta lección.